Aquí estamos entonces, como cada tarde, para llevarles nuestro live acostumbrado en nuestra cuenta @gatotel, hoy junto a la doctora Vestalia Tovar. Con ella estaremos hablando de violencia doméstica, ¿ok? Vamos a ver entonces, aquí ya empiezan a sumarse nuestros seguidores. Bienvenida Jocelyn, ¿cómo estás? ¿Ok? Si se está viendo bien, si se está viendo mal. Violencia doméstica, entonces, el día de hoy, junto a la doctora Vestalia Tovar. Vamos a esperar a que ella se sume y que ustedes también. Nos salimos y volvimos a entrar esperando tener un poquitico de mejor conectividad en este momento. Ojalá así sea. ¿Ok? Entonces, la profe, cuénteme si ahora sí se está viendo bien. Si se está viendo bien, si se está viendo mal, ya lo saben. Y mañana, por cierto, no se lo pierdan. Mañana vamos a estar hablando de un tema, gatito, se corta otra vez. Ok. Mañana vamos a estar haciendo un tema interesantísimo, se llama Vivir sin perdonar. Vivir sin perdonar, ese va a ser el tema de mañana con nuestra querida Leice García Fajardo. No se lo pierdan porque de verdad va a estar muy bueno. Cuántas cosas de repente tenemos nosotros así por dentro y no terminamos de cerrar ese ciclo y más bien nos está carcomiendo, como quien dice, esa situación. Mañana es vivir sin perdonar. Vivir sin perdonar se ve mejor. Qué bueno. Entonces vamos a intentar entonces la comunicación. ¿Viste, Caro? Poquito a poco. Ah, no, pero hay unos que dicen bien y otros que dicen 4 veces mal. Se cae la señal. Ok. Vamos a ver si logramos que se estabilice. Ya veremos cómo podemos hacer. eh, Lograr que se pueda estabilizar un poquitico la señal en estos momentos. Bien, esperamos entonces a la doctora Vestalia Tovar para que se comunique con nosotros y dar inicio a todas estas. Pero igualito podemos, dentro de todo, comenzar una especie de chat acá, ¿no? Mientras la doctora Tovar se logra unir a esto. Estábamos en un grupo de personas conversando y salió el tema del abuso, ¿no? El abuso en las relaciones de pareja, etcétera. E incluso una de estas personas habló de las mujeres que son capaces de incitar de tal modo al hombre que el hombre ya no tiene otras más que darle un golpe. Y yo dije, mira, por mucho que tú, es mi juicio, atención, es mi juicio. No sé si hay otros caballeros acá, creo que sí. Por mucho que una mujer te incite, pues tú nunca deberías levantarle la mano. Nunca deberías levantarle la mano a la mujer. Tú ves cómo hace, la tomas de las manos, la sientas y te vas, te retiras. Claro, si hay algo ya que tiene que ver que está en riesgo tu vida, una mujer con un arma, con algo así por el estilo, ves cómo Carrizo hace, pues la empujas, etcétera, y ves cómo haces para poder salir de esa situación. Pero nunca se justifica el golpe de un hombre a una mujer. Pero saben, entonces también salió la otra cosa, y era el hecho de, existe la denuncia, la mujer que puede ir a cualquier lugar, y más que todo en los países latinoamericanos, sé que nos ven muchos de otras partes del mundo, de Europa, Estados Unidos, donde de repente los criterios pueden ser un poquitico distintos, ¿ok? Pero aquí está, Giovanni. Muy bien, vamos a ver si la logramos. Denme un segundo, no sé qué se me hizo ahora. Aquí está, para poder hacer entonces la invitación. Pero entonces yo estoy casado, viene mi esposa y me golpea, y yo voy a cualquiera de estos organismos competentes y dicen que tú sí eres sometido, tú sí eres gafo y cosas así por el estilo. Porque cuando... Hola doctora, ¿cómo está usted? Bienvenida, un placer saludarle. Hola Guillermo, buenas Buenas tardes. tardes. Feliz de encontrarme otra vez con tu Igual, audiencia. para mí es un placer, un honor tenerlo. La doctora Vestalia Tovar, ella es abogado. Su Instagram, que ahora lo va a decir ella porque tiene una situación ahí irregular, se presentó hace unos minutos, entonces estamos pues con otra cuenta que estamos transmitiendo en este momento, pero vamos a dejar montado el live con la cuenta de Instagram regular de la doctora, que es Abogados Tovar Medina, @Abogados Tovar Medina, que es la cuenta de la doctora Vestalia Tovar, abogado, experta en la materia. Entonces, cuando estábamos, no sé si ha venido siguiendo esta introducción, vengo yo y quiero hacer la denuncia, entonces el hombre que denuncia que la mujer lo golpea es gafo, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, por eso, bien la doctora publica violencia doméstica y no violencia de género. Porque cuando hablamos de género, ya sea bien es el abuso hacia un género en particular, el masculino o el femenino. Entonces, vamos a tipificar la violencia para que usted tenga claro cuántos tipos de violencia están tipificados. Porque usted de repente dice, él no me pega, pero eso sí, no me habla. Ese hombre no me habla nunca. O él no me pega, pero me amenaza con no darme más dinero si no hago algunas cosas en particular. Él no me pega, pero me dice que soy incapaz, que soy bruta, que no sirvo para nada. O ella no me golpea, pero me minimiza de alguna otra forma. ¿Cuántos tipos? Primero vamos a decir, como empezamos, ¿qué es y qué no es violencia? ¿Cuántos están tipificados? Empecemos por ahí. Doctora, bienvenida. Y ustedes recuerden que son los dueños de este live. Empiecen con sus preguntas y con sus aportes. Doctora, le escucho con atención. Sí, buenas tardes para todos y para todas. Sí, cuando nosotros hablamos del término de violencia doméstica, tiene que ver que están involucrados todos los integrantes del grupo familiar. Es decir, anteriormente, antes de nuestra ley del año 2007, en el año 2008 nosotros teníamos una ley destinada también a la violación de los derechos de cada uno de los integrantes de la mujer, no solamente, sino también del grupo familiar. Más sin embargo, es como tú dices, hoy por hoy está destinada realmente a un solo género, que es la mujer. Más sin embargo, cuando nosotros hablamos de los delitos que están en la Ley de Derechos sobre la Mujer Libre de Violencia, la referida ley establece 19 delitos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con ese hombre, como tú lo estás diciendo, que es integrante del grupo familiar y también, de alguna manera u otra, se le ha venido generando, e incluso hay mujeres, no voy a generalizar, Claro, Guillermo, claro. pero hay mujeres que en el momento de la separación o del divorcio, en este caso de la convivencia en común, toman medidas incluso en contra de su integridad física para poder acudir a los órganos receptores de denuncia y señalar que fueron agredidas físicamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a ese nivel, lamentablemente debemos estar conscientes de que se está afectando al hombre, pero el hombre a su vez también tiene también sus derechos. Claro. ¿Por qué? Porque acuérdate que nuestro Código Penal te establece las lesiones personales menos graves, las graves y las gravísimas. Entonces, la idea no es realmente si efectivamente el hombre nunca se metió con usted, la atropelló, la descalificó, sino sencillamente le pidió la separación. Lo más sano, lo más salomónico por el bienestar de la familia, por la salud mental de los menores, es separarse de forma armoniosa. Te digo esto porque esto está pasando mucho en los tribunales de violencia, ¿sí? En donde, por ejemplo, llegan parejas en el momento que se van a divorciar o a separar y algunas de las dos no están de acuerdo. Entonces se toma se logra constatar ante los tribunales que efectivamente el hombre no tuvo ninguna responsabilidad penal. Entonces, es importante recordarle esto a la audiencia, por eso hablamos de la violencia doméstica, es decir, de forma generalizada, que puede ocurrir en cualquiera de los integrantes del grupo familiar. Sí, así es. La doctora Bestela Tovar conversa con nosotros. Esperemos que ojalá el internet nos ayude. Sé que aparentemente la conectividad no está tan buena, pero nos estamos escuchando bien. No nos estamos viendo bien, pero aparentemente sí nos estamos escuchando bien. Aquí seguimos y recuerden que sus preguntas son importantísimas para todo esto. @abogados Tovar Medina, ¿ok? Por allí la pueden empezar a seguir a la doctora Vestalia Tovar. Bien. Cuando hablo de tipos de violencia, es importante, doctora, que digamos cuáles son más o menos aquellos que usted pueda describir en este momento, para que la gente diga, cónchale, yo no sabía que eso era un tipo de violencia, porque hasta la violencia obstétrica está incluida como el maltrato. Si usted va y se siente maltratada por su médico obstetra, por la enfermera, etcétera, en el momento en el cual usted va a dar a luz, eso está tipificado también, porque usted es un individuo de derecho. Todos en casa, ¿okay? Todos sus ciudadanos son individuos y sujetos, más que individuos creo que son la palabra correcta, es sujeto de derecho. Entonces, pero en estos instantes de pandemia, cuando estamos más encerrados de lo normal, porque una cosa es convivir, la doctora y yo, en un caso hipotético, somos pareja, salíamos cada quien a su trabajo y nos veíamos en la noche, hablábamos cómo te fue, pero otra cosa es estar 24/7 en la misma casa y había ya problemas
previos en algunas relaciones, pues se pueden imaginar cómo se incrementaron en estos momentos. Entonces, por favor, describamos en lo posible algunos de esos 19 delitos a los cuales hizo ya usted mención, para que la gente diga, no puede ser que esto es un delito, Guillermo, doctora, cuénteme. Sí, bueno, mira, realmente los más, vamos a decirlo así, solicitados en la época de pandemia es violencia psicológica, Ujú. física, maltrato cruel, persecución y acoso, hostigamiento, ¿sí? La trata también de menores de Sí, edad, la prostitución, que está muy de moda, lamentablemente, sobre todo en 12 y 13 años hacia adelante. Esos son los delitos más frecuentes, Guillermo, y la lesión patrimonial, ¿sí? Es decir, cuando, por ejemplo, la pareja, en el caso de la lesión patrimonial, eh, tienden a separarse y resulta ser, pues, que allí empieza el hombre que adquirió ciertos bienes dentro de la comunidad a venderlos a terceros, ahí está generando una lesión claro. patrimonial, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es importante acotar de que todos estos delitos que yo acabo de mencionar, todos generan violencia psicológica, ¿sí? Cuando usted va a formular denuncia a los órganos receptores como tal, que ya los voy a nombrar, lo primero que usted, si va a denunciar por violencia física, usted tiene que acompañar violencia psicológica. Si usted va a denunciar por trata de personas, usted tiene que acompañar la violencia psicológica. ¿Por qué? Porque generalmente existe un daño que habría que estudiarlo desde el punto de vista Claro. conductual, hasta las emociones, pero que llegan a las emociones negativas, pero que a su vez esas emociones negativas pueden afectar la salud mental, ¿sí? Entonces, cuando afecta esa salud mental de esa mujer, el remedio probable de sanación es muy poco. Por eso es que de allí la importancia de que cuando usted vaya a formular la denuncia, usted tiene que demostrar la violencia psicológica a través de un informe psicológico bien fundamentado por un organismo administrativo, que en este caso puede ser INAMUJER, Ajá. ¿sí? O cualquiera que forme parte del equipo multidisciplinario del recinto judicial también. En caso de que no exista psicólogo asignado, también los fiscales del Ministerio Público pueden a través de la Fiscalía asignar un Ok, psicólogo. Pero el caso es que cuando ustedes vayan a acompañar cualquier tipo de denuncia, tiene que estar acompañada por el delito de violencia bien. psicológica. En el caso del delito, te voy a hacer mención de esta parte porque es importante. Ujú. En el caso de violación sexual, Sí. mayormente eso se requiere o se equipara al abuso sexual, Ujú. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted vaya a formular esta denuncia, lo primero que usted tiene que tener es dirigirse al Ministerio Público, por supuesto va a depender de la jurisdicción, y hacerse el examen médico legal forense, que es lo que le va a permitir a usted arrojar los resultados si efectivamente estamos en presencia de un médico, de una lesión física. Ahora, puede pasar que en la época de pandemia, Guillermo, no hay médicos, ¿ok? Que le puedan hacer a esa mujer ese examen que es sumamente Mm. importante. Bueno, usted se puede dirigir primero al Ministerio Público, el Ministerio Público le va a dar el oficio para que, previa autorización, usted vaya y se pueda hacer ese examen ante un centro clínico privado que pueda arrojar el resultado y que efectivamente puedan convalidar la lesión, ¿sí? Eso es importante acotarlo, Claro, Guillermo. porque cuando se va a soportar, me imagino, la denuncia, el cuerpo tiene que mostrar, en el caso de la violación, del abuso, del abuso sexual, tiene que mostrar de alguna otra forma ese abuso. Muchas veces, ¿qué es lo que hace la mujer? Va, se baña, etcétera, y está quitando las rastras de ADN, y ahí entonces no se puede hacer la investigación. Pero el problema, doctora, es cuando el violador es el esposo, cuando el violador está en la casa. ¿Cómo hace justamente la mujer en ese instante? Y entonces dice, no, mira, estamos en cuarentenados, aquí no puede salir absolutamente nadie, y la mujer va a salir y tiene que tener un salvoconducto. ¿Y cómo le va a decir ella a un guardia nacional, mira, hermano, me acaban de violar, tengo que montar una denuncia? O sea, hay un montón de cosas bien rudas en estos momentos que hacen que el proceder, que el procedimiento, que la forma se pueda de alguna otra manera, pues, llevar adelante. Pero qué importante, ya vamos a ver de nuevo cuáles son esos organismos competentes. Qué importante es que la mujer o la persona abusada pueda levantar una denuncia. ¿Qué debe tener en cuenta para que esa denuncia pueda tener un peso específico desde el punto de vista legal?
El señor este que estuvo acá en los Altos Mirandinos, que se grabó, porque los hijos grabaron cuando le estaba cayendo golpes a su mamá. ¿Recuerdas que hicimos ese live, Vestalia? Hicimos ese live Sí. casi que arrancando pandemia. Entonces eso se ve. Pero como una mujer o un hombre que está siendo abusado de parte de su pareja puede soportar una denuncia. ¿Cómo puede, además de con un daño físico aparente, pero cuando es una denuncia, cuando es una violencia psicológica, cuando es un maltrato psicológico, económico, etcétera, cómo puede corroborar eso? ¿Cómo puede hacerlo comprobable? Sí, bueno, mira, muchas veces las mujeres se sienten desasistidas en la época de pandemia, ¿no? Nosotros sufrimos el fenómeno de la lentitud dentro del sistema de Mm, justicia y los órganos receptores no están ajenos a eso, ¿sí? Lamentablemente el factor pandemia ha incidido, vamos a decirlo así directamente, para que la mujer de alguna manera u otra se desmotive a denunciar. ¿Por qué? Porque no es posible que usted tenga la posibilidad de denunciar a los teléfonos que están en INAMujer o cualquier ONG de forma más rápida y expedita, o cualquier órgano municipal que esté cerca de su casa y no lleguen en el momento que tienen que llegar. Ahora, ahí lo más importante es, Guillermo, de que se afiancen los vecinos. Los vecinos son sumamente importantes, ¿sí? Es decir, si usted escucha que su vecino adentro escucha gritos, maltrato, golpe, usted está en la obligación de efectivamente hacer en la medida de lo posible que usted pueda de llamar a los órganos receptores de denuncia, en este caso la policía más cercana, para que acuda al lugar. ¿Por qué? Porque lamentablemente la mujer todavía tiene miedo, mm, Guillermo. mm. La mujer, hoy por hoy se ha demostrado científicamente que existe el temor fundado, ¿sabe? Y, por supuesto, se da mucho el síndrome de Estocolmo. Sí. Amo a mi enemigo, pero mi enemigo me ama, pero yo lo amo. Entonces, ese síndrome lamentablemente ha repercutido en las mujeres. Y hay una desmotivación por parte de ellas a la hora de denunciar porque los órganos de receptores no son eficaces y eficientes. No son nada expeditos, de hecho, y es hasta riesgoso para muchísimas mujeres. Yo he citado este examen que publicó, más que examen, una prueba que hizo referencia el doctor, creo que se llama Eduardo Puig o Miguel Puig, en un libro, un médico español, que hizo referencia a un estudio que se hizo en los Estados Unidos, donde le preguntaron a las mujeres por qué no abandonaban a su esposo que abusaba de ellas. Y entonces la respuesta es impresionante. Y era que tenían más miedo de empezar de cero, de estar solas en la calle, a un golpe, a ese abuso en particular. Entonces, ese miedo existe. Y muchas veces viene el vecino y dice, mira, en casa de mi vecino están abusando de los niños o están abusando de la mujer, y la mujer dice, aquí no está pasando nada, no te metas en mi vida, etcétera. Eso se puede hacer. La mujer está psicológicamente estable como para decirle a la policía, usted no se meta aquí en mi casa a defender a quién si yo no quiero que me defiendan. Bueno, en el caso de ella, que ella quiera desvirtuar o en este caso el hecho como tal real, ella puede ser imputada por omisión, en este caso, si hay una violencia incluso contra sus hijas Claro, o por sus ejemplo. hijos. E incluso ese vecino, sí, e incluso ese vecino que puede escuchar los gritos y los golpes al lado de su casa, también hace omisión a Uh eso, -huh. puede ser imputado por omisión por parte del fiscal del Ministerio Público. Por la sencilla razón de que lo que se evita es que, ¿para qué está la ley, Guillermo? Para prevenir, Claro. ¿sí? Son medios de prevención que lo que buscan es no hagas lo que no debes hacer. Entonces, si nosotros como vecinos estamos en un escenario de esa naturaleza y hay niños menores que lo que hacen es gritar, llorar, traumados de la situación intrafamiliar, por supuesto que el fiscal está facultado en el momento que ese vecino formule la denuncia o en el momento de que efectivamente la señora quiera desvirtuar la naturaleza, de ir al Ministerio Público y el Ministerio Público imputa a la señora por, en este caso, incurrir en la desviación del delito y a los vecinos los puede también imputar por omisión antijurídica. Cuando alguien quiere soportar entonces una denuncia, cuando una mujer ha sido abusada, ha sido violada en este asunto, ¿cómo hacerlo? ¿Cuáles son los organismos competentes y qué no debe hacer y qué sí debe hacer
Entonces, ya yo hablé de bañarse, no sé, usted me dirá si estoy en lo correcto o no, cuáles son los estudios forenses que se tienen que hacer. Sé que de repente le da mucho asco y una de las formas en la cual tiene la mujer para limpiarse de todo eso es bañándose justamente, quitándose todo eso. Pero desde el punto de vista legal, ¿qué está haciendo ella de manera inapropiada para poder llevar adelante un juicio o una denuncia ante su agresor? Sí, bueno, primero el miedo. El temor tiene que no estar en el momento de que le toque presentar la denuncia. Lo más expedito puede ser una policía más cercana a su domicilio, a su casa, o directamente el Ministerio Público, que hay fiscales de guardia a las 24 horas. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo primero que ella tiene que hacer, si es una violencia psicológica acompañada con abuso sexual, que incluye la violación sexual, es decir, cuando estamos en tres elementos que es sumamente importante: el contrañimiento, que no haya sido voluntario, que haya sido por coacción y por amenaza, estamos en presencia del abuso sexual que genera la violación sexual, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es lo primero que tienen que hacer: denunciar directamente ante el Ministerio Público, le hacen el examen, por supuesto, el reconocimiento legal que acabo de mencionar, pero hay una prueba sumamente importante que es determinante, Guillermo, que muchos no la conocen, que es la prueba estrés postraumático. Es decir, eso es un trastorno de estrés postraumático, que es un examen que se le hace a la mujer para demostrar hasta dónde llega la violencia psicológica y sexual que pudo haber afectado sus emociones y se llegaron hasta las emociones negativas, ¿sabes? Porque, ¿qué pasa? Esa violación sexual puede llegar hacia las emociones negativas, pero no puede llegar a la salud mental. Y si llega a la salud mental, allí se puede hacer un estudio para su recuperación o no. Entonces, este examen es sumamente importante. Hoy por hoy, en la época de pandemia, lo han dejado de hacer. Las mujeres están en el deber, o la defensora pública o privada que le toque representar a la mujer, de exigirla, porque es la única prueba por excelencia que tú puedes demostrar, en este caso, de que efectivamente se configuró el abuso sexual. ¿Sí? Otra prueba que también es... Otra prueba, diga, para entonces yo después redondear con... Otra, sí, otra prueba que también es sumamente importante es que el abuso sexual no lo determina un psicólogo ni un psiquiatra. Lo determina en este caso, el especialista sexólogo. Ese es el que tiene que ser llamado al proceso, ¿sí? Que cumpla, por supuesto, los requerimientos de ley para ser llamado al proceso, porque él es el único que puede determinar el tipo de práctica sexual que se hizo en el momento, ¿sí? Entonces, no es un psicólogo, no es un psiquiatra. Ellos pueden llegar hasta la parte de la salud mental o de las emociones o la violencia psicológica, pero quien te demuestra realmente el abuso sexual es el sexólogo. ¿Sí? Lo que quería aportar era, cuando estamos hablando de abuso sexual, no es un señor que se metió por la ventana y violó a la señora, no. El esposo puede ser una persona considerado y acusado de violación, y usted me corrige, doctora, si estoy diciendo algo que no es correcto. Porque si usted, señora que me está viendo, usted dice que no quiero, no, y su esposo insiste, y su esposo de manera, utilizando la fuerza, pues va y tiene relaciones sexuales con usted, por muy esposa que sea, por muy 30, 40 años de casado que puedan tener, su esposo la violó. Su esposo la violó. Así tal cual. Es así como tú lo estás diciendo. Entonces. Sí, si se convierte de esposo a agresor, Guillermo. Claro. Eso es así. Es decir, cuando la mujer en el pleno acto sexual le dice al esposo: no quiero tener relaciones contigo, no lo quiero hacer porque no quiero, él te está diciendo: mira, por favor, espérate que yo no tengo, no quiero, X, Y, Z. Entonces, eso hay que respetarlo. Claro. Porque si no, estamos en presencia del delito de abuso sexual. Entonces, usted que haya firmado un acuerdo nupcial, por iglesia o por civil, no la hace un objeto de placer a mi disposición, bueno, digo a mi disposición, a la disposición del esposo cada vez que me dé la gana. No, señor, eso tiene que ser consensuado entre los dos, ¿ok? Y si ella o él, atención, porque no solamente, claro que las diferencias en porcentuales son gigantescas, ¿ok? Pero si él dice: no quiero ahora, no quiero, y usted, señora, insiste,
¿ok? Pues entonces también de una u otra manera usted se lo está violando. ¿Cómo es posible? Sí. Lo que pasa es que cuando nosotros volteamos la moneda y ponemos al hombre como víctima en todo esto, la sociedad latinoamericana, machista por excelencia, dice, pero este sí es gafo, ¿cómo le va a decir que no a la mujer? Él tiene que cumplir más bien cuando quiere que a la mujer le pegue cacho y cosas así por el estilo. Hay formas y maneras de cumplir. Así Entonces, es. pero el detalle es que la ley te protege a ti, amiga, a ti, amigo, de ese tipo de situaciones. ¿Ustedes consideran, por cierto, que un hombre, cómo debería, si es que le pregunto a la gente que está en audiencia con nosotros en este instante, @abogados Tobar Medina, la doctora Vestalia Tobar está con nosotros. ¿Cómo debería entonces, o ustedes consideran que un hombre que denuncie abuso de parte de su mujer es un poco hombre, o es un hombre falto de masculinidad, o es qué? Les escucho a ustedes mujeres y les escucho a usted caballero también, que está entonces, más que escucho, les leo, ¿ok? Les leo por allí. Cuando hablamos de violencia doméstica, también estamos incluyendo, y en la pandemia, lamentablemente, son muchos los niños que están siendo abusados. Y cuando hablamos de abuso, insisto, no solamente estamos hablando de abuso sexual, hablamos de golpes, hablamos de violencia psicológica, hablamos de violencia económica, hablamos de muchos tipos de violencia, porque cuando usted insulta a su hijo, le dice, muchacho, tú sí eres bruto, ¿ok? Eso es violencia, eso ya está tipificado como violencia, como un acto de violencia. Entonces, ¿qué hacer, doctora Vestalia, para que, es verdad, desde el punto de vista emocional, psicológico, nos sentimos todos agobiados, pero que no sean los más vulnerables del grupo, del entorno familiar, los que sufren entonces las consecuencias, además de la pandemia, del abuso de la persona de poder en casa? Sí, lamentablemente el maltrato cruel ha sido uno de las más que se han generado en la época de Uh pandemia, -huh. ¿no? Maltrato cruel, ¿por qué? Porque cuando tú realmente le dices una mala palabra a tu esposa o a tu pareja en medio de los niños, ya de alguna manera u otra, cualquier tipo de mala palabra es un Claro, descalificativo, claro. Guillermo. Entonces, eso de alguna manera u otra ataca lo que nosotros llamamos la psiqui y la parte de la motivación y viene lo que es una baja de autoestima. Mm. Al punto de que incluso es transmisible a los menores de edad. Cuando tú vas a interrogar, por ejemplo, a una persona, me ha pasado, pues, que hay menores de edad que son llamados al juicio, porque tú sabes que es importante que sepas que los hijos son la prueba de testigo presencial fundamental Mm. en un juicio en materia de violencia de género. No el tercero, no el vecino, no el familiar, no, los hijos. Wow. ¿Por qué? Porque ha dicho la jurisprudencia que son los que conviven con la pareja, ¿sí? Y son los que pueden dar fe de cómo ha sido esa convivencia. Entonces, claro, cuando tú ves que vienen al estrado, es decir, ante el tribunal, los menores de edad para ser interrogados, mira, están traumados, indiscutiblemente tienen que intervenir el equipo, o sea, el equipo multidisciplinario para tratar de calmarlos porque lamentablemente están traumados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí también se pueden imputar a esa mamá o a ese papá por eso. Claro, ¿Sabías eso? claro, Guillermo? claro, ¿no? Y es que es así. Pues esos son los Claro. sistemas de creencia, doctora Vestalia. Esos son los sistemas de creencia. Porque si Vestalista y Guillermito vieron cómo sus papás se caían a golpes, entonces Guillermo vio que papá golpeaba a mamá, entonces dice, oye, ¿será que esa es la forma en la cual yo debo como hombre querer a una mujer? Y Vestalita ve cómo golpean a su mamá, y Sí. entonces dice, ¿será que yo tengo que recibir golpes para sentirme amada de alguna otra forma? Y con ese sistema de creencia, pues crecen y todo eso lo tienen acá. O van desde el rechazo absoluto a un tipo de relación, o por el contrario, consideran y siguen ese patrón. Y eso es lo que también, de alguna u otra forma, hay que cortar, porque estos niños o niñas que, entre comillas, no están siendo abusados físicamente, desde el punto de vista de su psique, como bien dice la doctora Tobar, pues tienen un trauma importante y están creciendo con unas creencias que los van a limitar más adelante o los van a hacer pensar. Aquella mamá que dice, te pego porque te amo, ¿cómo creen entonces que va a relacionar esa niña o ese niño eso? Golpe con amor. Entonces cuando a mí me pegan es porque me están queriendo, me están amando muchísimo. Me duele más a mí que a ti, por eso te pego. Y con eso van creciendo las personas. Y desde allí, desde ese concepto, desde esa percepción, vamos a decirlo así, desde esa creencia de lo que para esa persona es el amor, desde allí se relaciona. Y por eso es que usted dice, pero siempre hay un abusador y una persona que se deja abusar. Claro, porque los dos crecieron en unos
hogares disfuncionales en ese sentido y se encontraron los unos a los otros para este infinito yin y yang tóxico que está ahí presente. Aquí Cocuy 100 nos hace un planteamiento que es bien interesante y que también en pandemia se está viendo mucho. Dice, violencia laboral. También hay jefes que les gusta humillar a sus trabajadores, doctora Vestalia. ¿Y cómo es eso también? ¿Serían los mismos tribunales o aquí ya es otro tipo de tribunal? Porque una cosa es violencia y otra... Bueno, en el caso de la mujer, en el caso de la mujer, Guillermo, vienen siendo por competencia los tribunales de violencia de género. Okay. E incluso he escuchado casos que me han llegado al punto de que el jefe maltrata verbalmente a la trabajadora e incluso la incita a muchas cosas que no debe hacer, e incluso a la parte sexual, para entregarle una caja clac, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se está tomando, ¿cómo te digo? El abuso de como es autoridad y está por encima de esa trabajadora y esa trabajadora tiene estado de necesidad, ¿sí? Entonces, han venido tomando este tipo de situaciones que son, por supuesto, desnaturalizadas, pues, porque no se pueden comprender de ninguna manera, ¿no? Entonces, he tenido que tener casos así, he tenido que formular las denuncias, puesto que lamentablemente esa trabajadora está siendo perjudicada. E incluso si yo logro demostrar que ese acoso laboral o ese hostigamiento o esa persecución o esa violencia psicológica, eso puede recaer, pues, la indemnización de daños y perjuicios, claro. Guillermo, desde el punto de vista civil. Pero ¿cómo hacer? A ver, en países como los Estados Unidos, el acoso laboral está de tal manera que prácticamente hacerle un comentario agradable, por ejemplo, con todo respeto, doctora, qué bonita está usted hoy. Eso se puede considerar como acoso en otro país. De repente acá en Venezuela eso no, pero no sé si la ley así lo tipifica. Por eso es que, atención, una cosa es que yo le diga eso y mañana le vuelvo a decir otra cosa y después le vuelvo a decir otra cosa, ya eso es acoso. Una cosa es una atención y otra cosa es un acoso. Pero ¿cómo se tipifica eso en la ley para que también la trabajadora entienda y no se vaya de buenas a primeras? Ya vamos a leer también algo que nos escribe acá Griffith. Entonces, y de buenas a primeras dice, te voy a denunciar por acoso porque me dijiste que estaba bonita hoy. ¿Eso hasta dónde? O sea, ¿cuáles son esas líneas que se pueden y no se pueden cruzar si es que es así? Bueno, fíjate, cuando nosotros hablamos de esas palabras empleadas, como tú dices, eso es admiración, Guillermo. Lo que no se puede es ir a lo extremo. Es decir, cuando ya es continuo, lo que es la continuidad, en donde tú todos los días le digas qué bella estás, y ella te dice, mira, no me sigas diciendo más así porque no debes hacerlo. Yo soy una mujer que tengo mi pareja y no estoy de acuerdo. O sea, todo tiene un límite. Claro. El límite llega hasta el respeto y dentro de ese respeto puede existir la admiración. Pero lo que no podemos permitir que sea continuo, Guillermo. Ese es el problema, la continuidad. Claro, y de hecho esos límites primero los pone la mujer, pero también los pone después la ley. Que entienda la mujer y el hombre que tiene una ley que lo ampara, pero primero tienes que decirlo tú. Mira, no me gusta esto, déjalo hasta ahí, ¿ok? Y si la cosa sigue, pues ya sabes que hay una ley que te ampara. Griffith dice lo siguiente, la violencia que se ejerce en la pareja no es una vía para también hacer esa violencia en el trabajo y en otras áreas. La violencia que se ejerce en la pareja no es una vía también para ser violento en el trabajo y en otras áreas. Una persona que diría Griffith entonces que es violenta en la pareja también puede serlo en otras áreas de su vida. Por supuesto que sí, porque es una misma conducta. Lamentablemente, yo siempre he dicho que uno tiene que separar, hay personas que no lo hacen, Guillermo, de dejar tus problemas en tu casa y tus actividades en tu trabajo o tus cosas de tu trabajo en tu trabajo. Y hay personas que no separan esas cosas, ¿no? Entonces, todos se lo llevan de la casa al trabajo, el trabajo a la casa. Y esa es una de las cosas que lamentablemente ha generado el incremento de la violencia. Sí, si tú eres violento en tu casa, indiscutiblemente ya eso es una conducta que tú tienes de forma inapropiada que la vas a presentar en cualquier lado. Sabes que en PNL una vez hicieron un comentario sobre una historia de una persona que él venía y tenía frente a su casa, en toda la entrada de su casa tenía un árbol. Cuando el señor entraba a la casa, lo primero que hacía era tocar el árbol
y cuando salía de la casa, lo que primero que hacía era tocar el árbol. Y un vecino una vez le dice, ¿tú me puedes decir, Guillermo, qué haces? Que yo te veo que cuando llegas tocas el árbol y cuando sales tocas el árbol. ¿Qué significa eso? Que cuando llego del trabajo, dejo mis problemas tocando el árbol, pues allí afuera, y cuando salgo de mi casa, dejo mis problemas de mi casa aquí en mi casa también. Entonces eso es algo que de repente puedes aplicar como una especie de, vamos a decirlo así, de anclaje. Búscate un sitio, una pared, un árbol, un espacio donde tú digas, esto te queda aquí y el otro se queda aquí y listo. Y vas a tu casa libre de problemas de trabajo, libre de problemas en trabajo porque los vamos a tener. Estamos claros con eso, ¿ok? Pero procura no hacerlo. Ahora bien, cuando el problema está en que también trabajo en mi casa como un servidor, mi esposa da clases de entrenamiento personal todos los días acá. Ella tiene su trabajo acá. Yo también lo tengo acá. Pero lo que tenemos que hacer es diferenciar en que estamos trabajando con un horario laboral en ese momento y estoy en mi trabajo. Así esté en mi casa, estoy en mi trabajo. Mentalízate que estás trabajando en ese momento y luego terminaron las transmisiones y nos desconectamos. Ahora estamos en la casa. Ahora tenemos la relación de pareja, vamos a comer juntos, vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer ya como pareja en casa. Y mientras estemos cada quien transmitiendo o haciendo las cosas que tengamos que hacer, pues es de esa forma, ¿ok? ¿Qué puede hacer un niño, una niña, un vecino, vamos a decirlo así, pero por sobre todo un niño o una niña, que es quizás alguien mucho más, eh, por decirlo de esa forma, más vulnerable en todo esto, más, que padece, pues sí, más vulnerabilidad de alguna otra forma en todo esto? ¿Cómo denuncia un niño? ¿Cómo un niño de 4, 5, 6 años levanta un teléfono y llama? ¿Quién lo protege a él entonces? Mira, mayormente los niños siempre tienen un aliado. Un aliado es su abuela, su abuelo, su hermano, su vecino, y siempre ellos tratan de transmitir esa información a alguno de ellos. Ahora, la cosa está que esas personas que son receptores de ese mensaje formulen la denuncia, Guillermo, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. Pero los niños, por sí solos, de por sí la ley orgánica de protección siempre te exige que tienes que estar debidamente representado por tu tutor o por tu madre o tu padre, como lo quieras llamar. Pero soy de las que pienso de que los niños al momento de estar en una situación de eso siempre tienen un aliado que les transmiten toda la información. De allí la importancia y el llamado en forma positiva a esos aliados que se atrevan a formular la denuncia o de ser en este caso, una vez que la policía llegue en el momento de la situación particular sobrevenida, en encontrarse eso en fragancia, pues ellos puedan ser testigos, ¿sí? Testigos referenciales porque el niño te lo comentó, el niño te lo transmitió y qué mejor que tú para poder decirlo ante un tribunal o ante el Ministerio Público o ante, en este caso, un órgano policial. Hay algo que es importante. Créale a su hijo, créale al niño. Porque cuando el niño dice, no quiero ir a casa del vecino, ¿por qué no? No es que no quiero, no tengo ganas de ir a casa del tío. O, mira, sal con tu primo, que tu primo te va a llevar a jugar. No, es que ya no quiero salir con mi primo. Créale, hágale preguntas desde su edad, pero no inculpando. Dime, ¿qué ocurre, papá? ¿Qué es lo que hace que no quieras ir a casa de tu tío o que te quieras quedar con tu primo? ¿Ok? Háganle preguntas e investiguen. Observe cambios de conducta importantes en el niño. Niños que incluso habían dejado de orinarse en la cama hace mucho tiempo, lo están volviendo a hacer. Niños que no quieren ir a la clase de música o que no quieren ir a entrenar. ¿Qué ocurre detrás quizás de todo eso? Cuando está la situación de ir a ese sitio, ¿cómo reacciona él emocionalmente? Pero por sobre todo, nosotros los coaches decimos, hágale una especie de, vamos a decir escaneo, para no utilizar otra palabra, un escaneo de su lenguaje corporal. ¿Qué le está gritando ese niño o esa niña con ese cuerpo? Que usted pueda darse cuenta de que hay algo que no está bien. Y al darse usted cuenta de ello, vaya y busque ayuda. Si usted considera que no tiene las herramientas necesarias para que el niño le pueda contar, niño, niña o adolescente, le pueda contar, porque muchísimas veces esos niños están siendo coercionados por esa persona. Le dice, si dices algo, le voy a hacer algo a tu mamá, a tu hermanita, a tu papá, etc. Y por miedo se están dejando abusar muchísimas veces. Entonces, préstele atención a lo que su niño, niña o adolescente le está gritando en ese momento.
Y si usted es madre y sabe que está pasando algo, usted me imagino que es corresponsable. Y si usted es abuela, si usted es tía, si usted es primo y hace exactamente lo mismo, mira, ¿qué le pasa a Guillermito que tiene rato, que está como que raro? Entonces también usted puede hacer eso. ¿Y por qué no enfrentar a los padres? Y tiene usted la responsabilidad, dígame si no es así, doctora Vestalia, como, digamos, familiar directo, como Así. vecino, de entonces formular la denuncia. ¿Qué hacer entonces en ese momento cuando yo soy un tercero y me doy cuenta de un comportamiento extraño de repente en un niño, niña, adolescente? Bueno, ese tercero que formula la denuncia siempre va a ser protegido por el Ministerio Público, Guillermo. Es decir, a él se le va a asignar unas medidas de protección y asegurativas en cuanto a su integridad física, en este caso, o su salud mental, que pueda ser afectado por las personas agraviadas o los agresores que él formuló la denuncia. O sea, que ese tercero debe despreocuparse a la hora de denunciar porque nosotros tenemos esa misión como abogados de proteger, no solamente que está en la ley de testigo que omite su identidad, ¿no? Es importante decir Claro. eso, que también se puede solicitar, sino que adicional a eso podemos también, en este caso estamos facultados para indicarle al Ministerio Público, dada la naturaleza del caso, por supuesto va a depender de todas las violaciones que se pudieron haber generado en ese grupo familiar, en este caso se le puede otorgar medidas de protección también a esos Yo puedo terceros. ir a lo que llaman los consejos municipales de protección de niños, niñas y adolescentes. También se puede dirigir a cada uno de esos consejos o se tiene que llamar o ir a un sitio en particular. No, en el caso de los niños, niños y adolescentes, si están siendo sometidos a maltrato o abuso sexual o cualquier otro tipo de delito, los consejos de protección del niño, Mm. niño y adolescente. Eso es correcto, Guillermo, los más cercanos. E incluso ellos tienen su equipo multidisciplinario también, su psicólogo, su psiquiatra, y si no te remiten a las entidades privadas en aras de que puedan hacer el examen médico forense, en este caso, pues al menor o a la menor. Pero el solo testimonio del menor realmente en el momento que es, vamos a decir, no solamente evaluado por el médico forense, sino también por la autoridad que sería el Ministerio Público o en este caso pues el órgano policial, es más que suficiente para que se pueda demostrar que existe o no cualquiera de los delitos en contra del menor, como mayormente es abuso sexual. Esos exámenes forenses que se hacen en los departamentos de policía han cambiado, han evolucionado, porque muchas veces, y corríjame si me equivoco, la mujer se sentía doblemente violada cuando llegaba a hacer esos exámenes porque eran demasiado, no sé, no quiero buscar ningún tipo de adjetivo, pero se sentían mal quizás también en ese mismo, porque muchas veces se viene con la duda, porque se culpa a la mujer que ha sido violada, se le da por la sociedad machista o como sea, dice, bueno, ¿qué hiciste tú para que ese señor se comportara de esa manera contigo? Entonces, como esa sociedad lamentablemente es así, pero gracias a Dios está cambiando, porque usted mujer, no quiero utilizar este término, pero lo voy a decir porque no me gusta la palabra empoderada, pero usted se está dando cuenta que tiene leyes que la amparan, que tiene usted forma y manera de crecer, que usted no depende de que un tipo la venga a mantener y que tenga que aguantarse golpes y vejámenes de parte de ese señor para que usted pueda hacer algo. Usted puede hacer desde una empanadita, un refresco o simplemente hacer lo que usted sabe hacer y llevar su vida hacia adelante para que no esté aguantando nada de nadie. Pero esos exámenes han cambiado, doctora Vestalia. ¿Cómo son más o menos? Cuéntame. Bueno, mira, yo pienso que el cambio ha sido muy poco, Mm. Guillermo, porque la época de pandemia lo que ha generado es violencia, ¿no? Yo a veces me pongo a revisar todas las áreas jurídicas, pues soy especialista en las ciencias del derecho, y te puedo decir que el legislador se quedó en pañales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos en presencia de esto, esta mujer que está con un hombre por estado de necesidad, llama la energía y la necesidad, Mm. Guillermo. Cuando tú, por ejemplo, te quieren ver como un objeto sexual, o te quieren ver porque no tienes un salario o no estás bien remunerada, o porque necesitas de qué comer, eso se llama energía del estado de necesidad. Eso debemos evitar las mujeres, debemos evitar eso. Debemos evitar, es decir, yo te amo, pero no te necesito. ¿Me sigues, Claro, Guillermo? perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué sentido? Claro, porque tú no puedes permitir que el hecho que tú tengas necesidad, ok, él va a venir a tomarse todos los abusos y todos los derechos, porque es que resulta ser
que tú no tienes cómo comer, que tú no tienes cómo alimentarte o cómo ayudarte. No estoy de acuerdo con eso. Entonces, de ahí la importancia de que la mujer sea independiente, Guillermo, la importancia de que la mujer se valore, ¿sabe? Y que entienda que la dignidad de la mujer está por encima de cualquier cosa. Yo te puedo poner un ejemplo, Guillermo, yo hace 8 años, tú lo sabes que es así, en las universidades privadas y públicas, tú entrabas a un aula de clase en cualquier universidad y esa estaba abarrotada de puras mujeres. Es decir, eran muy pocos los hombres que estudiaban. Esa era la mujer venezolana que yo conocía, esa mujer que era padre, madre, que era empoderada, que no tenía, que cubría sus necesidades básicas y que no tenía la energía de la necesidad. Entonces, ¿qué está pasando hoy por hoy? Eso se acabó, Guillermo. Eso se acabó, lamentablemente es triste, pero la mujer hoy por hoy está muy dependiente emocionalmente del hombre y aparte de eso muy dependiente en la parte de sus necesidades básicas. Así que ustedes deben plantearse como mujeres, te amo pero no te necesito, ¿sí? Yo creo que es una buena frase. Yo creo que es fundamental. Y si usted necesita algo, necesita quererse a usted mismo. Necesita quererse, necesita amarse a usted. Amor propio, eso es lo único que usted necesita. Más nada, más nada. Con amor propio usted consigue lo que sea, ¿ok? Usted puede estar en pelotas, literalmente, ¿ok? Como Dios la trajo al mundo y de esa manera, pues entonces usted se empodera y dice, yo misma soy y para arriba, para adelante, para allá. Y más nada, usted no depende de nadie, solo de usted para poder llevar adelante su vida. Más nada. Doctora, para cerrar, entonces, recomendaciones finales para esa mujer que en estos momentos pueda estar escuchando o que va a escuchar después y ver este live y que pueda sentirse, pues, humillada, violada, abusada. ¿Qué recomendaciones le puede dar? Que bueno, mira, la recomendación es primero dejar el miedo, segundo, atreverse a formular la denuncia, buscar los medios, cómo hacerlo. ¿Sí? Bien sea utilizando los familiares o cualquier otro tipo de terceros que las pueda ayudar. Y en cuarto lugar, importante, amor propio. Olvídense de la energía de la necesidad. Eso no existe en el diccionario de la vida de una mujer, Guillermo. Yo creo que debemos partir de allí, puesto que lamentablemente eso es lo que ha venido desencadenando de que la mujer hoy por hoy, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional también, Guillermo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Porque tienes la necesidad de ser objeto sexual, o tienes la necesidad económica, o tienes la necesidad de otro tipo. Entonces, debemos evitar eso en aras, pues, de que exista el feminicidio en Venezuela, ¿no? O sea, cuando tú veas que tu pareja es violenta, que está agresivo, ahí no hay más nada que hacer. Ahí la solución es la separación. ¿Sí? Y cuando te des cuenta de eso, bueno, vamos un poquitico más atrás. Porque ese señor seguramente es violento desde hace muchos años. Ese señor seguramente fue violento desde que usted era novia de él y que él, pues no sé, le dio un empujoncito o le dio un golpecito, pero no importa, él va a cambiar. No, él no cambia. Créame que él no va a cambiar. ¿Okay? Aquella persona que le habló, le gritó, la insultó, etcétera, él no va a cambiar. Entonces, antes de casarse, antes de echarse ese chapuzón de agua fría, observe realmente con quién se está relacionando. Es que estoy enamorada, es el hombre de mi vida. Observa con quién está, cómo se comporta. Es más, si contigo es un galán, es lo que tú quieras, observa cómo se comporta con el entorno. Observa si maltrata a los animales, cómo trata a su mamá, a sus hermanos, si tiene hijos, cómo trata a sus hijos. Observa perfectamente. O sea, observa todo eso para que te des cuenta en dónde te estás metiendo. Doctora, un honor, un placer de verdad conversar siempre con ustedes. Estamos en contacto. Seguro, un abrazo y gracias a ti y a tu audiencia. Que tengan feliz tarde. Estamos a la Seguro. orden. Abogados Tobar Medina, abogados Tobar. Abogados Tobar Medina. Ahí lo tienen. Abogados Tobar Medina. Ahí lo tienen, para que empiecen a seguir entonces. Abogados Tobar Medina. Así es, para que empiecen a seguir entonces a la doctora Vestalia Tobar. Muchísimas gracias, doctora. Mañana vamos a estar hablando de vivir sin perdonar. Vivir sin perdonar. Atención, ¿cómo es eso? Bueno, usted tiene algo que no le deja vivir, algo que todavía no ha terminado de cerrar. ¿Cómo es eso de vivir sin perdonar? Mañana a las 5 de la tarde, como siempre. El hombre que te levanta la mano tarde o temprano te mata. Así es, excepcional programa. Un abrazo a los dos. Gracias. Gracias a todos por comunicarse con nosotros. Mañana a las 5, ya lo saben. Vivir sin perdonar, no se lo pierdan. Será entonces hasta mañana. Chao, chao.